Ana Corres, comunicóloga especializada en temas de medio ambiente, cambio climático, movilidad sustentable y género, y activista feminista. Yo quiero que nos cuenten, jóvenes feministas, cambian todo. Cuando ustedes se citaron para la marcha, ¿se habían citado pensando que iban a haber destrozos físicos o no? Yo creo que había algunas que sí, las chicas más, de hecho las más jóvenes yo las vi, eran las que iban encapuchadas y las que iban como cuidando el tema de la privacidad, sobre todo porque si tú vienes ya del activismo de tiempo, sabes que muchas veces tienes que proteger tu identidad para salvaguardar tu integridad física, tu seguridad. Yo vi muchas jóvenes, muy jóvenes, o sea, estamos hablando de prepa o primeros semestres de la universidad, lo cual me alegró mucho de ver, y yo creo que algunas de ellas iban muy enojadas y es completamente comprensible. Creo que además estamos viendo en ciertas universidades del país, como en la UNAM, como en la UAM, un movimiento político importante desde el feminismo, y son mujeres que están cada vez más politizadas. Y estamos en la 4T, donde dijimos que vamos a cambiar el país, y hay una sensación de si lo dijimos hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegan y se van reuniendo. ¿En dónde se van reuniendo? Fue en la Glorieta de los Insurgentes, dado que allí hay, según yo, está la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un edificio bastante feo además, y allí es donde inicialmente nos reunimos, ¿no? Y fue el punto de encuentro además. Y empiezan a caminar. A caminar rumbo al Ángel de la Independencia, que queda a, yo creo que menos de 1 kilómetro, quizá un poquito más de 1 kilómetro, de la Glorieta de los Insurgentes. Está muy cerca, solamente hay que cruzar, digamos, la zona rosa, y entonces por Florencia, y llegamos además a una estación de policía, que eso en realidad no fue planeado tampoco. Estando allí fue, estando, bueno, aclaremos también que estando en la Glorieta de los Insurgentes hubo algunos destrozos, gritos, etcétera. También yo no estuve en esa parte, yo llegué hasta Florencia, pero sé que también hubo consignas, hubo pintas, feminismo radical, o sea, hubo muchas pintas en esa zona. Hubo algunos destrozos en contra del Metrobús, en este caso de la estación de Metrobús. También hubo policías mujeres. Las policías, solo habían policías mujeres, ¿cierto? ¿No habían policías hombres o sí? Yo no vi policías hombres a la altura de la estación de Florencia, ¿no? Yo no vi policías hombres, vi únicamente policías mujeres. Creo que se puede tomar de dos maneras, ¿no? O una cosa ahí perversa para que no hiciéramos nada, o más bien un ánimo de no va a haber violencia, no va a pasar nada. En cualquiera de los casos yo celebro que no haya sido así, y que la decisión desde la jefatura de gobierno haya sido no va a haber violencia. Entran a la comisaría y empiezan los destrozos. Sí, fue lento, porque evidentemente los cristales y las puertas están blindadas. Entonces sí fue todo un proceso donde agarraron muebles y agarraron sillas para poder entrar. Voy a hablar en primera persona, me lo voy a permitir, porque creo que las que estábamos allí éramos todas. Estabas tú, estaba yo, estábamos todas abriendo las puertas, rompiendo cristales para poder entrar. Y cuando por fin entramos, algunas se suben a una como parte sobre la... sí, como un techito que había para poder entrar al segundo piso. Algunas suben a la escalera, y entonces allí adentro prenden fuego a unos botes de basura. Se alcanza a ver en muchas de las fotografías que son botes de basura, y cuando por fin logramos entrar fue cuando pues todas rompimos en aplausos. En algún punto yo tomé una foto a una mamá que estaba sonriendo, ¿no? Y se le veía el fuego en la cara, ¿no? O sea, una mamá de una víctima. Una mamá de una víctima de feminicidio, traía su foto cartel. de su hija. Y ella se emociona con ustedes. Se ve emocionada, ¿no? Ella después me busca porque la foto la subo a Instagram, y alguien le etiqueta en mi foto. Y le dije, ay, perdón señora, yo no sabía que era usted, le pido una disculpa. Ella me dice, no, no te disculpes, tenía mucho que yo no sonreía así, y agradezco que alguien me haya tomado sonriendo. Exacto. Y después viene el momento clave que tú has narrado
de decir si nos llevan a una, nos llevan a todas, se toman de las manos para que así sea. Sí, estábamos todas como viendo el fuego, paradas allí. Había algunas, por ejemplo, que estaban sangrando, porque yo creo que a la hora de estar con los vidrios quizá les cayeron algunos, había algunas sangrando. Entre todas estábamos como, yo traigo botiquín, yo te limpiando, etcétera, sin conocernos y sin nada. Y en algún punto vemos a lo lejos un camión de bomberos y alguien empieza a gritar, vienen los policías, vienen los policías. Y pues bueno, tú sabes que cuando estás en la movilización y de repente ves eso, o sea, empiezas como a alarmarte. Estaba yo con una amiga y empezamos como a correr espantadas, y en algún punto todas nos agarramos de la mano y decimos, no pasa nada, somos todas, si se llevan a una, nos llevan a todas, y que nos lleven a todas. ¿Y las policías, las mujeres policías? Eso fue, o sea, primero pasa esto, nos agarramos de las manos, nos tranquilizamos, nos quedamos allí, de regreso a la calle. Y en algún punto llega un contingente, ¿no?, en fila india de mujeres policías, de la ciudad, únicamente mujeres, se paran enfrente de la estación de policía. Y entonces compañeras les empiezan a gritar, a ti también te están violentando, a ti también te violan, compañera, vente de este lado. No, hubo algunas que decían, no, a mí no me hace nada, no, a mí no sé qué, pero eran las menos. La mayoría se quedaban calladas, se veían muy nerviosas, o sea, se veía algunas que estaban como temblando, pensando que quizá iba a pasar algo, y la verdad es que no, porque hay que reconocer que entre nosotras no somos así de violentas, y mucho menos si partimos de la idea de que ideológicamente somos feministas, ¿no? Llegan al ángel, pintarranjean el ángel, ponen consignas. Tú lo has narrado también, que cuando hay una reacción en los medios masivos de apoyo, ¿de las mujeres o de hombres y mujeres en los medios masivos? A mí me impresionó mucho ver cómo periodistas mujeres, sin importar su filiación política, ya sea de izquierda, de derecha, conservadora, centro, todas estaban de acuerdo en que el enojo era genuino y que estaba justificado lo que había pasado ese día, ¿no? Eso fue lo que me impresionó. Sobre mucho. todo mujeres, dices. Sí, todas, o sea, mujeres. Y después los hombres, muchos se unen a esto, ¿no? La primera reacción de los hombres es un poco de pasmo, pero bueno, una parte sí sigue esto de es un enojo genuino. No estoy segura que todos, porque creo que además el hecho de el reportero golpeado en la marcha otra vez quita el foco del reclamo importante. En un primer momento, la jefa de gobierno dice, vamos a abrir carpetas, vamos a perseguir a las vándalas, utiliza esa expresión. Las feministas históricas del país le dan la razón, le hacen una reunión, una asamblea de apoyo, básicamente, pero después, ante la reacción social y la reacción de ustedes, ella retrocede, le ordena a la policía que ya está preparada para perseguirlas, que no lo haga, y la cita. ¿Dónde se reúnen? Nos reunimos en el Palacio del Ayuntamiento, éramos aproximadamente 40 feministas, y la verdad es que fueron, yo creo que unas 2 horas sentadas ahí con ella exponiéndole nuestros puntos, donde francamente ella aguantó muchas críticas, porque casi todo fueron críticas, y se comprometió. O sea, yo la verdad es que he visto una forma distinta de hacer gobierno. Yo no me imagino a Miguel Ángel Mancera sentándose con nosotras a escucharnos y a decirle, lo estás haciendo mal. De hecho, ni siquiera recuerdo que se haya sentado Miguel Ángel Mancera con las feministas, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer eso. ¿Cuántas eran ustedes? Éramos aproximadamente 40 mujeres jóvenes, casi todas, no todas, pero había de todo. La mayoría. Sí. Y creo que escuchó otra postura que quizá no había escuchado antes, justo de estas feministas. Y extraordinariamente bien formadas en feminismo, hay que decirlo. O sea, no tienen ustedes nada de silvestres, tienen la teoría más evolucionada del feminismo y muy bien aprendido. Y hay un momento en donde ustedes le dicen, deje de asesorarse con quien se ha asesorado porque es equivocado. Pues sí, y el auditorio en ese momento rompe en aplausos. No sé si puedo decir el nombre, pero pues sí, fue con Marta Lamas, o sea, se mencionó en ese momento
está bien que te asesórate, pero que ya no sea con Marta Lamas. Hay otras feministas que queremos también hablar y que queremos ayudar y construir, ¿no? ¿A qué acuerdos llegan y cuáles son los tiempos de cumplimiento de esos acuerdos? Se llega al acuerdo de continuar con el diálogo y de hecho desde ese momento han habido reuniones constantemente, inclusive se saca como a licitación desde la Secretaría de las Mujeres la solicitud de queremos incluirlas y queremos que quienes sean nos ayuden a construir una metodología de participación donde podamos tener juntas y entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces se saca esta licitación, han habido intensas reuniones desde con Claudia, con Ernestina que es la procuradora, con Gabriela Rodríguez que es de Secretaría de las Mujeres, o sea ha habido otra apertura muy distinta donde feministas de diversos grupos y de diversas colectivas, movimientos se han sentado con las autoridades. ¿Hay plazos y criterios? ¿O todavía no llegan a eso? Yo creo que todavía no llegamos a eso porque apenas se está como armando la metodología final y yo creo que podemos tomar este primer año del gobierno como un año de planificar, lo cual a mí no me parece mal porque creo que lo que nos pasó justo en el sexenio pasado fue que lanzamos una serie de programas a destiempo, con urgencia, no sé si te acuerdas, los silbatos, toda una serie de medidas que parecían medidas inconexas, y que al final nunca vimos resultados. O sea, hasta la fecha no sabemos cuáles son los resultados de esas medidas de política. Entonces, primer año, ¿cuándo se cumple ese primer año de gobierno? El 1 de diciembre. Dana Corres, vienes el 1 de diciembre a platicarnos qué pasó y en qué va, ¿no? Sí. Para mí no hay tema más importante social que lo que está pasando con las mujeres, en serio, ¿eh? Somos la mitad de la población y el mismo hecho que no hablemos de esto como un tema de Estado primordial ya es discriminación. Te agradezco mucho, Dana Corres, te agradezco por esta entrevista, te agradezco por tu activismo. Muchas gracias a ti, Sabina, porque también estás abriendo estos espacios a otras feministas, a otras voces, a otras mujeres, y creo que estos espacios son necesarios y hay que seguirlos abriendo. Mira, yo creo que las feministas de mi generación nos podemos sentir muy tranquilas que el feminismo está en muy buenas manos, y ustedes están atreviéndose allí donde tal vez por procesos históricos estábamos medio retenidas. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Sabina.